Buenas tardes, mi nombre es Gina Marcela Galvis Villamizar, soy del curso de Problemas de Lengua Castellana en el aula y hoy les voy a explicar un poco sobre el método directo. Bueno, vamos a empezar cómo surgió este método. Este método surge a finales del siglo XIX como oposición al tradicional método de la gramática traducción. Este método básicamente es con el que nos enseñan normalmente en los colegios eh, una segunda lengua, que es enseñándonos reglas gramaticales, aprendiendo mucho vocabulario y su significado, o sea, su traducción. Y fue ampliamente conocido en Estados Unidos gracias a Sauber y Berlitz, que fueron como los primeros que lo implementaron dentro de su escuela. Este método es uno de los métodos naturales, llamados naturales, que significa que, digamos, su teoría es que uno aprende una segunda lengua tal como aprendió su lengua materna, o sea, de la misma manera. Parte del principio eh, de que la lengua es un instrumento que se utiliza todos los días en conversaciones cotidianas. Entonces, que de la misma forma que aprendimos nosotros cuando estábamos niños, nuestro idioma materno, asimismo podemos aprender otro segundo idioma con esta metodología. Por lo que se dice que este método no se basa en ninguna teoría lingüística. Algunas de sus características son las siguientes. En primer lugar, que dentro de las clases se hace presente el uso exclusivo de la lengua meta, es decir, del idioma que se va a aprender. Por ejemplo, si yo quiero aprender francés, toda la clase el profesor va a hablar en francés, no va a haber cabida a que hable español en este caso. La segunda característica es la enseñanza de vocabulario y estructuras de uso cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Que pues como queremos que el estudiante hable con fluidez en una conversación normal, todo el vocabulario que se le va a enseñar siempre va a estar acompañado o va a estar dentro de una estructura gramatical, dentro de una frase, para que el niño vaya asociando esto en cómo puede utilizar esa palabra en un uso común. La tercera es la enseñanza inductiva de la gramática. Quiere decir que el mismo niño va a deducir las reglas gramaticales con base en lo que escucha. La cuarta es introducción oral de los nuevos contenidos de enseñanza. Entonces, pues como hemos podido ver, lo que aquí resalta es las habilidades orales, que el niño aprenda a hablar. Entonces, siempre eso va a ser como lo más importante para el profesor en este caso. Uso de la demostración de objetos y dibujos en la introducción del vocabulario. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a enseñar al niño a decir perro en inglés, por ejemplo, le tengo que enseñar mediante imágenes, videos, mímicas, todas las estrategias que el profesor pueda usar para enseñar dicho término. La siguiente es la enseñanza de la expresión y la comprensión oral. En este paso es muy importante eh, la escucha y pues el saber, digamos, en este caso, entre el profesor más explique o más trate de representar esa palabra que quiere mostrar, más fácil va a ser para el alumno poder captar la idea que le quiere mostrar y entender lo que quiere decir. Y por último, el énfasis en la pronunciación y en la gramática. Aunque yo dije que pues no se le daba tanta importancia a la gramática, pues en este caso sí. ¿Por qué? Porque el niño tiene que de todas formas ir aprendiendo progresivamente a pues hablar correctamente. Así como cuando los profesores nos corrigen y nos dicen no se dice aiga, sino se dice haya, o bueno, más de su clase, nosotros aunque hablamos normalmente el español, hay cosas que se nos pasan y ahí es donde entra, digamos, el profesor a corregir. Y el énfasis en la pronunciación es muy importante, porque si el niño empieza pronunciando mal, eso se va a convertir en un hábito y él siempre va a decir así esa palabra cuando no está bien hacerlo. Y ese es un error en que cae muchas veces
en los profesores de inglés en los colegios, porque los niños a veces pronuncian las palabras como las leen, y digamos en inglés sabemos que la pronunciación no siempre coincide con la escritura, casi nunca. Entonces, eso es algo que vale la pena comentar. Bueno, en la metodología podemos decir que se trabajan las 4 destrezas desde el principio, aunque obviamente se hace más énfasis en la habilidad oral. No se puede dejar atrás las otras, solamente que vienen como después, o sea, primero es la parte oral, la auditiva, y luego sí ya viene la escritura y la lectura. Lectura en voz alta, otro método. En la lectura en voz alta se le presenta al niño una lectura con palabras que él desconoce, y al tiempo que va leyendo, el profesor le va enseñando qué significan esas palabras y cómo debe pronunciarlas correctamente. Otra es ejercicios para completar espacios en blanco. En este caso es que el profesor, por ejemplo, pone un video, pone un audio o él mismo habla, y el estudiante tiene que escuchar, ver dónde va la palabra que él pronunció y escribirla correctamente. Esto es muy común, es un ejercicio muy común que se hace a nivel de universidad o a nivel de bachillerato. Ejercicios de preguntas y respuestas. Los profesores tienen que hacer preguntas que ellos sepan que pueden ser resueltas por los estudiantes, o sea, que sean preguntas al nivel del estudiante. Bueno, prácticas de conversación. Esto es muy importante, porque lo que queremos es que el estudiante hable, y para esto, qué mejor que se haga en un ambiente cotidiano, ¿sí? Entonces, es muy importante que haya esa conversación entre compañeros como con el docente. Dictados. En los dictados, el profesor hace tres dictados o 3 lecturas. El primero, para que los estudiantes escuchen, ¿sí? Traten de escuchar y entender lo que el profesor está diciendo. La segunda tiene que ser una lectura despacio, en la que el estudiante pueda escribir lo que está escuchando. Y el tercero va a ser una lectura normal, a una velocidad normal, para que el niño pueda mirar, bueno, en qué se equivocó, si todo está bien, como la parte de corrección. La siguiente es la escritura de párrafos. Al niño se le da un tema que él más o menos maneje, y que él mismo trate de como escribir, producir algo sobre eso, con el vocabulario que tiene, obviamente. Autocorrección de los estudiantes. Este paso me parece muy interesante porque es donde el estudiante mismo se da cuenta que está cometiendo errores y piensa en de qué forma puede decirlo para que suene mejor o para que sea correcto. Bueno, los roles. El rol del profesor en este caso, pues él tiene la responsabilidad de organizar y guiar a la clase, de traer las actividades, de traer las estrategias, de corregir a los estudiantes cuando se equivocan. Esto es muy importante, ese acompañamiento. Y el rol del estudiante, pues tiene, digamos, tiene como rol ser un receptor activo y participativo, para que sea capaz de comunicarse en situaciones cotidianas, tanto con el docente como con sus compañeros, como con otras personas. Bueno, método directo versus modelo tradicional. Entonces ya venimos hablando mucho sobre el método directo, y si lo comparamos con el modelo tradicional, podemos decir que muchas veces a nosotros desde que estamos pequeños nos vienen enseñando de una forma tradicional, ¿sí? Nos enseñan reglas gramaticales, que bueno, la regla de la tercera persona, que esto se conjuga así, pero realmente ¿cuántos de nosotros hoy día hablamos inglés? Yo creo que muy pocos. ¿Por qué? Porque realmente nos metemos en la cabeza tanto estudiar la gramática, que no la llevamos a la práctica. Nosotros cuando aprendemos nuestra lengua materna, o cuando empezamos a aprender a hablar, no nos ponemos a pensar, el verbo va en tal posición, está conjugado de tal manera. No, nosotros simplemente hablamos por imitación, por lo que escuchamos de nuestros papás o de las personas que nos rodean. Entonces,
También se trata de que los niños no solamente escuchen y repitan, sino que ellos mismos se hagan responsables de algún modo de lo que están aprendiendo. Y bueno, la articulación con la planeación. Bueno, en mi planeación o en mi clase, yo lo que había hecho era la lectura de un cuento para reforzar, bueno, tanto la lectura como la diferenciación entre la B y la D, porque el niño tenía dificultad en distinguir estas dos letras. Entonces, con este método, ¿cómo se podría hacer o cómo lo podría yo implementar en mi clase? Pues coloqué estas dos guías que me parecieron pues buenas para este ejercicio. Entonces, la primera es lee las siguientes palabras en voz alta. Como el método directo se basa mucho en la habilidad de escuchar y de hablar, entonces la idea es que los estudiantes vayan diciendo las palabras, las vayan leyendo y vayan identificando el sonido de cada letra. Entonces, por ejemplo, boca, día, duda, ballena. Entonces, mientras ellos van leyendo, van escuchando qué es lo que diferencia el sonido de las dos y cómo pueden diferenciarlas. En la otra guía tengo imágenes, que también es otra forma de enseñar el vocabulario, y es, bueno, por ejemplo, la primera, dinosaurio. ¿Cómo voy a escribir dinosaurio? ¿Cuál es el sonido de ese dinosaurio? ¿Cuál letra voy a usar ahí? Entonces me parecieron eh, buenas para esta temática que estaba trabajando en este caso. Pertinencia con la habilidad oral y auditiva. Se ha dicho que este método centra su atención en el desarrollo de las 4 habilidades, pero a mí me pareció que era más pertinente con la habilidad oral y auditiva, porque se centra casi en su totalidad en que el niño aprenda a hablar con fluidez. Y para que hable con fluidez necesita tener una buena escucha. Entonces, me pareció más acorde con esas dos habilidades. Es más, dentro de qué? De la escritura y la lectura, este método se presenta como desventaja. ¿Por qué? Porque no se le está dando tanto énfasis a esa parte o se retrasa un poco, o sea, no va a la par. Entonces, por eso lo puse así. Ventajas y desventajas del método directo. Eh, bueno, dentro de las ventajas tenemos que el rol del estudiante es más activo, obviamente más que con un método tradicional. Se enseña la cultura de la comunidad que habla la lengua meta. Bueno, aquí se me había olvidado mencionar que una de las estrategias también para enseñar el idioma es con acercamientos hacia la cultura de la cual se va a aprender determinado idioma. Entonces se va a aprender mucho de esa cultura al aprender tantas palabras y tantas expresiones de dicha región, por decirlo de alguna manera. Se desarrollan las 4 destrezas, se enfatiza la práctica oral y la pronunciación. Muchas veces nosotros logramos escribir, como por ejemplo yo me considero que puedo escribir, puedo leer, a veces puedo traducir un texto en inglés, pero a la hora de hablarlo o de entender lo que están diciendo, me causa mucho conflicto. Entonces, este método tiene esa ventaja de que va a trabajar mucho esa parte, que es como la más práctica. El otro es el método directo, ha ofrecido innovaciones importantes en el ámbito de los procesos de enseñanza. O sea, ha abierto un poco más el panorama y se han dado cuenta que muchas veces la forma que están enseñando el idioma no es la correcta. Por ejemplo, hay un personaje en internet, en Facebook, es muy popular, que se llama Cale Anders, que él básicamente lo que propone es enseñar idiomas en 3 meses. O sea, según su plan, es enseñar idiomas en 3 meses. ¿Y qué es lo que él usa? Habla mucho de esto, de que la gramática no se debe estudiar así como tan de memorizar todas esas reglas, porque en realidad las personas aprenden más estudiando, por ejemplo, hablando. Por ejemplo, los inmigrantes cuando se van a otro país, ellos aprenden a hablar el idioma al estar con nativos,
al tener que, digamos, necesitan algo, tienen que aprender a cómo pedirlo. Y entonces él dice que sí, que si nosotros aprendimos, digamos, en este caso el español, escuchando a nuestros padres, escuchando a nuestros familiares, que podemos también aprender otro idioma de la misma manera, usando esos mismos métodos. Las desventajas que tiene este método. Sus propuestas han resultado de difícil aplicación en grupos numerosos o en las escuelas públicas. Claramente, cuando un grupo es demasiado grande, es más difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos pueden entender lo que el profesor está diciendo, pero otros no, porque no todos aprenden de la misma forma. Entonces, la mayoría se va a sentir como frustrado, como pues no están entendiendo nada. Entonces, el método es bueno cuando, digamos, el estudiante está como muy comprometido a aprenderla, como por ejemplo en el caso de Kay Landers, que él da esas clases a gente que de verdad quiere aprender, que está interesada en aprender y pues las hace virtuales con un programa pues más avanzado que, digamos, un profesor parándose enfrente de un grupo así de grande. Su exigencia de no recurrir a la lengua materna conduce muchas veces a complicadas explicaciones en la lengua meta. Por ejemplo, yo quiero explicar un concepto, pero la regla me dice que no puedo usar el español para explicarlo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que inventarme algo para que ellos me entiendan hablándolo yo en inglés, por ejemplo. Entonces, eso hace que se retrase mucho el proceso, lo que nos lleva a la tercera desventaja, que es que el profesor utiliza demasiado tiempo en la explicación de algún término complicado. O sea, si hubiese gastado menos tiempo, si le digo esto es un blog, por ejemplo, lo digo en español y ellos ya me entendieron que eso es un blog, pero como no puedo usar la lengua materna, entonces me toca inventarme un montón de cosas para que ellos me logren entender qué es lo que yo les quiero decir. Y la otra es que resta importancia al estudio de la gramática tradicional a través de la lectura y la escritura, lo que hemos estado hablando, que se deja un poco atrás estas competencias y se retrasa un poco estas habilidades. Conclusiones sobre el enfoque. Bueno, podemos decir que bueno, el método es muy interesante porque pone al estudiante en contacto directo con el idioma que quiere aprender. Me parece interesante lo de simular situaciones concretas, lo más parecido a las reales, porque realmente si nos ponemos a pensar, así es como se aprende el idioma. Por ejemplo, en el Amazonas, al tener, digamos, la, la cercanía con Brasil, muchos de ellos saben hablar portugués por esa razón, porque están en contacto con los nativos y casi es una lengua oficial. Lo mismo durante el comercio, cuando tenían que ir a otras tierras, pues obviamente se tenían que obligar a aprender el idioma para poder hacer esos intercambios, negocios, bueno. Entonces, yo pienso que el método es muy interesante, pero hay que saberlo utilizar o digamos hay contextos en los que es más viable utilizarlo. Por ejemplo, así como virtualmente o cuando tenemos poquitos estudiantes o bueno, básicamente eso. De otra forma, puede ocurrir que el estudiante se frustre, que no entienda nada, que el mismo profesor también como que se canse de tratar de hacer entender a alguien y que no lo logre. También es de mucha paciencia. Entonces, pues, básicamente eso. Muchas gracias y pues no sé, creo que me pasé. Ah, esta es la bibliografía.